Voy a proceder, por tanto, a esta breve presentación del excelentísimo catedrático y para que pueda directamente comenzar con su intervención programada para las 12. El profesor catedrático Juan Manuel Monterroso Montero es catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Con anterioridad, hasta el 2002, ocupó el puesto de profesor titular de Conservación del Patrimonio, Historia del Arte y Diseño en la Universidad de A Coruña. Ha sido director del Departamento de Historia del Arte entre 2003-2008 y 2016 a 2020, decano entre el 2008 y el 2016. Desde 2003 coordina el grupo de investigación IACOBUS. Su labor docente e investigadora le ha permitido dedicarse a labores y estudios vinculados con la historia del arte, en especial en todo aquello relativo al arte gallego durante la Edad Moderna y al patrimonio cultural. Tanto en uno como en otro aspecto, ha publicado diferentes artículos y monografías que han tenido como objeto de estudio los principios básicos sobre la conservación del patrimonio, la actividad pictórica en conjuntos monásticos y catedralicios, la iconografía mariana, el Camino de Santiago y la Catedral Compostelana, así como la literatura emblemática y su repercusión en la cultura moderna, o la teoría, protección y gestión del patrimonio cultural y la historia de la moda y el diseño industrial. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y centros de investigación de España, Portugal, México, Argentina, Brasil, Francia, Chile, Italia y Polonia. Ha participado igualmente como profesor invitado en cursos de posgrado y máster y también ha sido responsable de diversas exposiciones que han tenido como tema central la ciudad de Santiago, el arte gallego y el Camino de Santiago. Y hoy vamos a tener el privilegio de que nos realice la intervención titulada Construir sobre la memoria el patrimonio cultural como factor activo en el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias de antemano, profesor. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar compartir primero la pantalla. Espero que no me juegue ninguna mala pasada y que todo vaya correctamente. De primera intención, ahora estarán viendo mi escritorio, ahora empezarán a ver la presentación. Espero. Un segundo. Ahí está. Supongo que se ve bien ya, ¿no? Sí, estamos empezando a visualizarla. Gracias, profesor. Vale. Perfecto, muchísimas gracias. Es que esto de la tecnología hay veces que nos puede jugar malas pasadas. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación a participar en este primer Macrocongreso Internacional de Ciencias y Humanidades del Horizonte 2030, el CIUM, y por la oportunidad de haber coordinado esta mesa que efectivamente, incluso para sorpresa nuestra, la profesora Fernández Rodríguez y mía, ha tenido pues eso, una aceptación aceptable. La charla se va a centrar evidentemente en el tema del patrimonio cultural, pero me gustaría enfocarla sobre todo desde un punto de vista de cómo la memoria funciona a la hora de poder construir esa imagen de nuestro patrimonio cultural, cómo la memoria va a influir en las formas de gestionar ese patrimonio cultural y finalmente, efectivamente, eso puede llevar a unas soluciones más o menos sostenibles. En ese sentido, me gustaría empezar por algo quizás muy básico, pero que al final creo que es importante recabar. Quizás el patrimonio cultural como proceso de gestión en los últimos años y en las últimas décadas casi ha llevado a un proceso donde se ha materializado excesivamente y se ha convertido en una relación fundamentalmente con los objetos. Es una señal de alarma que no solo tiene que afectar al patrimonio intangible, que podríamos decir que sería el primero, que no necesita ese soporte material, pero sí también ha ido afectando de una forma bastante más intensa al patrimonio de corte histórico-artístico, al patrimonio construido, a ese imaginario con el cual nosotros nos vinculamos. Por eso, cada vez más hay autores que defienden esa idea de que hay que empezar a materializar la historia y al mismo tiempo hay que empezar a desmaterializar el patrimonio. En ese sentido, materializar la historia es que cada vez deberíamos entender los objetos artísticos, los elementos materiales como parte de ese discurso histórico que se ha ido construyendo y que al final no deja de ser, como veremos,
un relato. Y al mismo tiempo es necesario empezar a desmaterializar el patrimonio en la medida en que muchas veces nos quedamos con la estricta materialidad del objeto, con su presencia, con su restauración o con su correcta conservación, y nos olvidamos por completo que detrás de ese objeto hay personas, hay historias, hay relatos y por lo tanto también hay memoria. Para ello me gustaría recuperar algunos conceptos que por básicos no dejan de ser necesarios, como es la idea del recuerdo, la memoria, la historia, el propio concepto de patrimonio, tal como lo deberíamos empezar a interpretar, y el territorio. No solo para ser una sucesión de definiciones, sino sobre todo para ver las consecuencias que cada una de esas definiciones puede tener en vistas al proceso de gestión. Y en segundo lugar, evidentemente, me gustaría ejemplificarlo en una segunda parte de la charla con lo que serían los actos, con aquella forma de construir el discurso. Nos vamos a apoyar para ello un poco, sobre todo, en un discurso construido a través del franquismo, de forma muy genérica, pero que al final nos va a permitir llegar a ese punto que sería la participación ciudadana. El objetivo de estas dos líneas, en el fondo, no va a ser otro ni más ni menos que llegar a identificar lo que debería ser fundamental, la existencia de unos valores, la existencia concretamente de un valor identitario que debe estar asociado siempre con el objeto y que de algún modo debería presidir permanentemente esa idea de la gestión del patrimonio, más allá de su propia rentabilidad económica, más allá incluso de su propia conservación. En ese sentido, me gustaría apelar en primera instancia a un texto ya histórico con 22 años, que es la Carta de Cracovia del año 2000, que tiene un preámbulo que yo creo que merece la pena reflexionar sobre él y que en el fondo nos va a permitir avanzar en este relato. Ese preámbulo señala lo siguiente: cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva, consciente de su pasado, es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable, solo se puede indicar la dirección con la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una gran diversidad en los conceptos de patrimonio por una comunidad entera. Es sujeto de un proceso de evolución continua y requiere una preparación a través de una serie de decisiones críticas. El texto alude directamente, ya que la carta tiene ese sentido, al patrimonio construido, al patrimonio arquitectónico. Pero, sin embargo, a mí me gustaría destacar o subrayar algunos elementos que son fundamentales en esa mención. Se habla ya de memoria colectiva, se habla de consciencia de su pasado, se habla de procesos de identificación como parte de ese proceso de gestión del patrimonio. Se habla de la posibilidad de que no haya una vía única de identificación de lo que es y lo que no es patrimonio, y sobre todo de la diversidad que podría existir, o como consecuencia de la diversidad, la multiplicidad de patrimonios que pueden existir dentro de una comunidad. Dentro, y eso sí que es interesante, de un proceso continuado de evolución que no va a ser algo estable, que no va a ser algo que quede congelado, y quizás lo más importante, siempre derivados de unas decisiones críticas. Claro, si tenemos esto en la cabeza o lo tenemos como un reflejo de lo que va a ser, me gustaría que empezáramos a pensar qué valor tiene cada uno de esos conceptos que hemos manejado a la hora de hablar de patrimonio cultural y a la hora de hablar de sostenibilidad y de gestión. El primer acto es el recuerdo. Casi siempre entendemos el recuerdo como un acto individual, más que como un acto colectivo, como un acto producto de nuestra memoria, que se acumula y que aparece en un momento dado. El recuerdo lo tenemos siempre asociado con el factor o con la parte emocional y afectiva. Pero tenemos que empezar a ser conscientes de que la afectividad, el recuerdo colectivo, también existe.
porque al final formamos parte de un mismo grupo, de una misma comunidad, donde esos recuerdos al final se pueden estar compartiendo. Quizás lo más interesante del recuerdo sea que rompe siempre la linealidad temporal frente a lo que puede ocurrir con la memoria o con la propia historia. La idea del recuerdo nos permite saltar de un momento a otro sin grandes dificultades. Nos permite rememorar aquello que hemos vivido y de lo cual podemos recordar o tener una emoción bien agradable, bien negativa, pero efectivamente no es necesario que haya una continuidad temporal dentro del relato. Eso le introduce evidentemente un factor muy importante de subjetividad, pero no de subjetividad individual, de subjetividad colectiva, de subjetividad del grupo. Un elemento que al final va a ser necesario tener en cuenta, como veremos en muchas de las actuaciones que se llevan a cabo en patrimonio, sobre todo cuando se trata de recuperar las imágenes correspondientes a un pasado más o menos cercano. El otro aspecto es la memoria. La memoria vuelve a ser un proceso de carácter social y se convierte ya en un constructo, normalmente establecido por un grupo o por una sociedad que contiene, y eso es quizás lo más importante, referencias en el tiempo, en el espacio, que nos van confortando y conformando y que al final se encuentran reflejados dentro de una cultura. La memoria también se ha asociado siempre como un elemento colectivo, aquellos elementos que tenemos aprendidos de algún modo y que recuperamos en cualquier instante. Sin embargo, la memoria también debería plantearse como un concepto totalmente compartido. Las memorias de los grupos se refieren siempre a esos recuerdos acumulados que han surgido a partir de vivencias comunes entre unos y otros. La memoria, además, nos debería llevar asociado o debería tener asociada otra idea, y es lo que podríamos definir como la lección del texto de Borges de Funes el Memorioso. Es decir, la memoria siempre es parcial, nunca es total. La memoria es imprecisa frente a esa memoria precisa y detallada de la que Borges nos hablaba cuando escribía Las sensaciones de Funes. Realmente la memoria, por lo tanto, es una construcción social determinada por un grupo. Y eso nos llevaría justamente a la historia. En este punto es necesario mencionar en primer lugar las tesis de Pierre Nora ya desde 1984, cuando empieza a hablar y a definir lugares de memoria. Aquellos lugares donde el significado y el valor histórico vienen determinados no por su materialidad, sino por la realidad histórica que contenían dentro de su conjunto. Pensemos en los campos de concentración nazis como uno de esos ejemplos perfectamente definidos. Ahí ya no estamos hablando de la materialidad del patrimonio, sino que estamos hablando justamente de su desmaterialización, de aquello que está prendido de esa realidad material que quizás no sea tan relevante. La historia, sin embargo, desde un punto de vista académico, siempre se ha planteado como un relato continuo, marcado por evoluciones, marcado por una relación entre unas cosas y otras, entre unos acontecimientos y otros, entre unas ideas y otras, casi con un sentido teleológico, con un sentido absolutamente finalista. Eso ha permitido, como consecuencia, que aparezca en la historia con esa vocación de universalidad, con esa vocación de relato inamovible y construido con una absoluta objetividad. Sin embargo, curiosamente, la historia debería ser entendida más como relato que como dato.
Los datos sirven para construir ese relato, pero los relatos los construyen los historiadores y los construyen desde un momento presente, desde un hecho histórico y una experiencia presente. Es lo que Todorov ya nos plantea en el año 2000 y Brunner nos desarrolla a lo largo del año 2002. En ese sentido, superamos algo muy importante. Superamos aquella idea de la historia total, de la historia universal y de que la historia es la historia de todos. La historia al final es la historia de los que la han escrito y queda pendiente siempre escribir el otro capítulo de esa historia. Y sobre todo también desvirtuamos o deberíamos desvirtuar el otro elemento. La historia no es opuesta a la memoria, no es tan diferente de ella, simplemente los datos objetivos sobre los que se plantea permiten construir un relato diferente. No me voy a detener mucho más en este punto, pero me gustaría que viésemos, por ejemplo, cualquiera de las imágenes ecuestres de Franco, de las muchas que fueron retiradas a lo largo de los años con el proceso de memoria histórica, y nos demos cuenta de que al margen de la calidad estética de la imagen, más allá del valor que tienen, hay una lectura que se esconde detrás de ella, que es una lectura que podríamos ir rastreando desde la imagen del emperador Marco Aurelio, pasando por las imágenes del emperador Carlomagno y siguiendo por todos los retratos ecuestres existentes y habidos a lo largo de la Edad Moderna, incluido, por supuesto, los condottiero, el condottiero Gattamelata de Donatello. Es la imagen y la idea del gobernante que con mano firme sostiene a las riendas de su montura que vendría a ser el pueblo. Esa imagen que pretendía darse de un buen gobernante. Todo esto, al final, es un conjunto de elementos donde la historia, la memoria y el recuerdo conviven simultáneamente. Pero quizás más importante que esto sea realmente los conceptos de patrimonio y de territorio. El concepto de patrimonio es algo que podemos rescatar de la lectura de la Carta de Cracovia. Dice del siguiente modo: patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La identificación y la especificación del patrimonio es, por lo tanto, un proceso relacionado con la elección de valores. Quizás lo más interesante de esta definición sería que, por un lado, supera esa visión pasiva de lo que es la definición del patrimonio. Es la comunidad la que decide cuál es su patrimonio y con qué patrimonio se identifica, asumiendo con ello todos los riesgos que eso puede suponer de pérdida de otros patrimonios. Pero al final, la clave es que se trata de un proceso de elección. Se trata de un proceso donde esa comunidad, a través de una elección asociada con unos valores determinados, determina qué objetos lo representan de una forma más clara. Superar ese carácter pasivo, ese proceso electivo y la determinación de valores, creo que son los elementos claves que deben supeditar siempre definir y el estudio de la valoración del patrimonio. Por otro lado, estaría otro término también importante, cada vez más en boga, ya desde hace una década, que es el de territorio. El territorio cultural ahora no definido solo como un espacio físico, es decir, como un espacio marcado por límites, fronteras, por unas orografías determinadas, sino sobre todo el espacio marcado como esas relaciones entre el individuo y la naturaleza que forman un tejido y donde la acción antrópica realmente está modificando profundamente las relaciones del paisaje. Cualquier bien patrimonial en estos momentos no podría ser analizado, no podría ser entendido si no lo entendemos como parte de un territorio físico. Eso se ha dado y se ha definido perfectamente a través de los procesos de limitación de entornos, de zonas de amortiguamiento, etc. Pero también habrá que empezar a pensar en definirlo a partir
de un territorio cultural. La introducción del territorio cultural asociado con el patrimonio nos trae, a su vez, tres elementos sumamente interesantes. Nos empieza a hablar de la posibilidad de que exista una alteralidad, es decir, de que existan diferentes territorios culturales dentro de un mismo espacio. Cada comunidad que ha determinado los valores a través de los cuales se elige y reconoce su patrimonio puede ser diferente, incluso dentro del mismo espacio existente. Esa alteralidad lleva asociado de nuevo algo parecido a lo que ocurría con la definición de patrimonio, el concepto de dinamismo, el concepto de un proceso en constante cambio. El patrimonio ya deja de ser algo, y los territorios culturales, por supuesto, dejan de ser algo congelado en el tiempo para convertirse en algo dinámico, en algo que fluye, en algo donde el devenir está casi contraponiéndose a la esencia de permanencia que tiene el patrimonio. Pero sobre todo, el territorio cultural, planteado de este modo, nos introduce también la idea del palinsepsto, es decir, esa posibilidad que tenemos de poder ir leyendo en diferentes planos, en diferentes niveles, el documento que el territorio nos ofrece. La posibilidad de que el patrimonio funcione como si fuese una excavación a modo de extractos, en los cuales vemos a través de las huellas físicas que han quedado los diferentes rastros de los individuos, de las comunidades que los han habitado. En 2012 ese concepto quedó perfectamente definido en el Plan Nacional de Paisaje Cultural, donde se define exactamente así. Resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. En esta definición de patrimonio cultural, quizás las dos, o de paisaje cultural, las dos piezas claves al margen de la propia definición sean esa idea de proceso y soporte de la identidad y esa idea de asociarlo directamente con una comunidad. Desde ese punto de vista, estos cinco conceptos podemos ver que están íntimamente relacionados. Y la memoria compartida, esa memoria o ese constructo se convierte en una pieza fundamental a través de la cual poder ir entendiendo ese patrimonio. Para poder desarrollar esto, realmente deberíamos empezar a plantearnos la necesidad de crear dos tipos de conciencia, dos tipos de conciencia que expliquen realmente nuestra forma de actuar. Debe haber una conciencia patrimonial, es decir, una conciencia en la cual reconozcamos esa capacidad de las comunidades de elegir e identificar sus propios bienes, y una conciencia territorial, una conciencia en la que seamos capaces de reconocer a través de nuestros estudios cómo podemos rastrear las identidades de una comunidad a lo largo del tiempo dentro de ese territorio, o, por qué no, de ser capaces de reconocer las identidades presentes en un momento presente, valga la redundancia, dentro de un mismo territorio cultural al mismo tiempo. La tolerancia, la aceptación de la diversidad pasaría, en el caso del patrimonio, por tener reconocidos estos dos aspectos. Esta idea, evidentemente, deberíamos compaginarla con otros dos elementos. Por un lado, con el acto de la gestión cultural y, por otro lado, con el acto de la sostenibilidad. La gestión cultural entendida como un proceso de actuación irrebatible, innegable, sobre los bienes patrimoniales. No podemos renunciar a gestionar un bien. Desde el momento en que tenemos acceso a él, diríamos que ese proceso de gestión empieza a llevarse a cabo. Es evidente que la gestión cultural es diferente de la gestión empresarial o de la gestión administrativa, sobre todo por el tipo de recursos que estamos usando. Esos recursos patrimoniales se caracterizan por tener una sensibilidad geohistórica e identitaria, es decir, afectan a la percepción del espacio, afectan
a la percepción del tiempo y afecta a la percepción de la identidad que una comunidad puede tener. Por lo tanto, su mala gestión, una gestión irresponsable, podría provocar, o su excesiva explotación podría acabar provocando pues un deterioro, una merma, una pérdida de esa sensibilidad, de ese carácter geohistórico o de ese valor identitario. Del mismo modo, deberíamos tener y recordar que sostenibilidad es un término eminentemente económico, un término que hemos aceptado y que hemos adaptado siempre a nuestra cultura patrimonial. En la UNESCO en 2005 se definía sostenibilidad del siguiente modo: el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. De nuevo, nos aparece la idea de ese sentido del devenir, de esa continuidad a lo largo del tiempo, algo que en el fondo se enlaza perfectamente con la idea del usufructo, con la idea de la herencia, con la idea del patrimonio. Pero debemos tener clara también una cuestión. Cuando estamos hablando de desarrollo sostenible y cuando lo hablamos en relación a las generaciones futuras, lo que le estamos reconociendo al patrimonio es su condición de recurso, no su condición de producto cultural. En ese sentido, considero que es sumamente importante diferenciar perfectamente ambas cuestiones. El bien cultural es un recurso. Todos aquellos elementos asociados con los servicios derivados de ese bien cultural se deben convertir en productos. ¿Cuál es el límite? Pues el límite se encontraría justamente en esa idea del usufructo, en esa idea de la herencia. Podemos disfrutar del bien, pero no tenemos la titularidad sobre el mismo. Esa idea había aparecido ya identificada y reconocida en el texto de las 7 lámparas de la arquitectura por John Ruskin, aunque él al final, con un sentido romántico sumamente fatalista, lo abocaba siempre a la ruina. Pero nos debería permitir plantearnos dos ideas muy claras. Por un lado, la gestión supone un tipo de acción sobre el patrimonio y la sostenibilidad supone justamente otro. La acción intrínseca derivada de la gestión es efectivamente ese reconocimiento de que el recurso que tenemos depende de una sensibilidad geohistórica e identitaria muy definida. Es decir, de que los elementos importantes de cualquier patrimonio no están tanto o no únicamente en su materialidad como en el hecho de aquellas referencias que, asociadas a la comunidad, puede contener. Y del mismo modo, la acción instrumental, que sería ese proceso de gestión donde se transforma el recurso en un producto, debería tener en cuenta también que es un proceso de consumo. Es un proceso que implícitamente lleva asociado el proceso de agotamiento del bien. En 2006, Zoain lo explicaba casi como una ecuación sin resolución posible cuando comentaba: cuantos más valores intangibles e intrínsecos tiene un bien cultural, mayor es su valor económico, desde el momento en que sea accesible. Por otro lado, cuanto más aumente el valor económico de un bien cultural, más disminuyen sus valores intangibles intrínsecos. Como vemos, al final la propia gestión del bien lleva al consumo del recurso, pero ese consumo tiene que ser un consumo de carácter responsable, tiene que ser un consumo de carácter equilibrado, que permita que ese bien llegue a las próximas generaciones. La idea de usufructo, por lo tanto, la idea de herencia quedaría perfectamente reflejada. Esto lo podríamos intentar trasladar a través de comentarios a actos para hacer un poco una breve reflexión de cómo hemos ido construyendo ciertas percepciones de nuestro patrimonio, de nuestra historia, o simplemente cómo esa evolución se ha ido dando a lo largo del tiempo. Comencemos, curiosamente, por un proceso de construcción mental.
y de corte ideológico, como podrían ser los noticiarios documentales del nodo, lo cual nos va a permitir ver qué percepción existía del arte o de la historia del arte oficial en un momento dado, y justamente cómo el patrimonio realmente cuando irrumpe ya de forma tardía e irrumpe simplemente como un recurso que puede ser explotado. El nodo es una realidad extraordinariamente compleja, se ha puesto de relieve en multitud de ocasiones a través de estudios vinculados sobre todo con el ámbito histórico y de la política, no tanto a lo mejor con el ámbito propiamente patrimonial de cómo se representaban las ciudades, cómo se percibían o se analizaban los bienes patrimoniales existentes o incluso, como veremos aquí, de cómo eran interpretados pues, algunos elementos de carácter artístico. En la pantalla que están viendo, y no por enumerarlas, podemos reconocer efectivamente que el nodo permea prácticamente toda la historia de la dictadura e invade sin ningún problema los momentos de la transición democrática y de la democracia en sí mismo. Va desde la primera emisión del 17 de diciembre de 1942 justamente hasta la última, el 24 de febrero de 1982. Quizás lo más interesante numéricamente sea darnos cuenta de que a lo largo de todos esos años se llegaron a emitir un total de 4.016 ediciones, ya sean de la serie A, serie B o serie C, de los diferentes nodos. Pensemos que estas emisiones se producían semanalmente y se presentaban directamente en todos los cines españoles, con lo cual en un momento en el que la televisión todavía nos había convertido en la gran fuente de información y en esa ventana al mundo que es hoy, la información, el mensaje cargado de ideología venía directamente a través de estas imágenes del nodo. La definición de los diferentes productos asociados con el nodo ven que son mucho más amplios que simplemente la presencia en los cines españoles, en esa 10-15 minutos que había antes de cada proyección. Revistas como imágenes del deporte, documentos en blanco y negro, documentos en color o noticiarios específicos como los dedicados a Brasil, a América o a Portugal, serían algunos ejemplos que merece la pena estudiar puntualmente. Y dentro de esos nodos había un capítulo sumamente sugerente, variaba de nombre dependiendo de cada una de las épocas, pero sin embargo en ellos podríamos descubrir, por ejemplo, esto, un anecdotario o unas referencias al mundo del arte y los artistas. Al margen de lo cuestionable que pudiera ser la presentación, nos encontramos con que las imágenes que se nos proponen en estos momentos son imágenes en donde lo que prima es evidentemente una realidad figurativa opuesta a lo que debería ser cualquier representación de vanguardia, donde se busca a través de esa realidad figurativa 2 o 3 elementos claves: el paisaje, el retrato y la historia de España. Por ejemplo, en el 31 de mayo de 1943, el locutor, junto con las imágenes que están viendo, reproduce lo siguiente: el gran retratista Beltrán Masés retrata la gracia racial de las mujeres españolas. Es decir, los valores artísticos asociados con la pintura tenían que ir asociados todavía con un concepto que venía de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, como era la identificación de los tipos raciales de cada uno de los territorios nacionales, de cada una de las regiones de aquel momento. E indudablemente otro elemento significativo, se cogen simplemente algunas pinceladas, pero podría ser cualquier otra, podrían ser justamente la apelación a esa idea de lo anecdótico, de lo cotidiano, dentro de esas representaciones pictóricas. En enero del 53, fijémonos cómo hemos avanzado unos años, Venceslao Viciana era definido como el mundo de los animales es el preferido por sus pinceles. Es decir,
decir, ningún tipo de representación artística debía salir fuera de lo que era la ortodoxia más rígida de la academia. Es decir, lo más anecdótico adquiría realmente calidad. También podríamos observar elementos que se transmiten a través de estas imágenes que construyen un poco la imagen de ese patrimonio, de esa historia del arte de estos momentos, que no sería la historia del arte que después construiríamos, esa idea del artista en bata pintando desde su domicilio, esa asociación entre la captación del natural y el trabajo posterior en estudio, muy alejado a estas alturas de los años 50 de lo que estaba pasando en el resto de España. Quizás mucho más significativo pueda ser esta otra visión, en la cual descubrimos, por ejemplo, cómo el nodo nos recoge la presencia de los grandes maestros del siglo pasado, ya sexagenarios, en muchos casos, como los grandes maestros de la plástica española. Aniceto Marinas, que había tenido un gran desarrollo a principios del siglo XX, es reconocido como el gran maestro que sigue realizando las imágenes asociadas con el mundo religioso a través de esta captación de un Cristo, o José Clará, que había introducido ese mundo del Mediterráneo en la escultura, asociado, vinculado incluso con el propio Mayol, nos aparece justamente en 1952, ya sexagenario, como el artista más representativo de la escultura de ese momento. Es decir, estamos muy lejos de transmitir o construir una historia realmente objetiva. Es una historia o una visión de la historia del arte o del arte en general básicamente orientada, ideologizada, marcada por unas premisas que venían definidas por la dictadura. Algo parecido ocurre cuando nos trasladamos a las grandes obras y sobre todo al apartado de las obras públicas. Si nos fijamos en 1963, cuando se lleva a cabo la inauguración, y ponemos simplemente el ejemplo de Belles Arts por una cuestión de cercanía a Galicia, nos encontramos con que el nodo lo que va a recoger son tres visiones diferentes. Por un lado, va a recoger la visión del impacto de lo positivo, de la potencia constructiva y de la labor ingenieril en España. Todas las series del nodo de este momento se centran justamente en subrayar la capacidad de nuestros ingenieros a la hora de construir estos grandes embalses, de construir estas grandes presas. A ese alarde técnico, casi como si se tratara de un sentido taumatúrgico, se le asocia inmediatamente la presencia del caudillo a la hora de inaugurarlo. Hay casi una especie de asociación, no es casi, es una realidad, una asociación directa entre lo que sería acción y reacción dentro de la construcción. Es decir, el caudillo es el que inicia el movimiento de las turbinas, es el que ha impulsado la construcción de estos embalses, actúa casi como ese taumaturgo, monarca taumaturgo que salva a la sociedad. Y al mismo tiempo se trata de otro elemento sumamente significativo, como puede ser el avance de la arquitectura hacia los presupuestos del movimiento moderno. En lo que sería la zona correspondiente al edificio de administración de Belles Arts, vemos justamente como aquello que no aparecía en otras manifestaciones artísticas y en la arquitectura sí se permite en la arquitectura industrial. Recordemos que este edificio, incluso el edificio de turbinas de Belles Arts, en estos momentos están incluidos dentro de lo que sería el patrimonio de Docomomo, estarían dentro del patrimonio del movimiento moderno. Pero lo que al mismo tiempo aparece y al mismo tiempo de algún modo se excluye de estos relatos es, por una parte, los beneficios que traía esa actuación, esa imagen de un gran estuario creado
que podría servir para múltiples funciones, no solo para energía, sino para el ocio. La recuperación de bienes patrimoniales, como es el traslado, y seguramente mañana la profesora Fernández Rodríguez incida en el tema, el traslado de grandes monumentos, como la iglesia de San Xoán de Portomarín, o, por ejemplo, la creación de un pueblo ex novo, ya que San Xoán de Portomarín quedaba anegado bajo las aguas y comunicados a través de un puente moderno, mientras que el puente histórico quedaba como un trasfondo. Lo que se oculta en esta visión de la historia, en esta visión de la memoria, es el drama de las personas que vieron perdidas sus viviendas, que vieron cómo las aguas simplemente las inundaban y desaparecían de forma absoluta. A esa visión del patrimonio, a la altura de 1978, se le añade esta otra. Ya ven que es un nodo en color y es la primera vez técnicamente que se habla de la existencia de un patrimonio en ruinas dentro de España. Es curiosa la fecha porque estamos muy próximos a la declaración de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y se había ya definido el patrimonio como un recurso muy válido pensando en la vertiente turística que tenía el país. Es interesante, sin embargo, ver cómo en esa conciencia de que el patrimonio está en ruinas, de que hay un deterioro, sin embargo, las imágenes siguen siendo las imágenes arquetípicas, es decir, la Giralda de Sevilla, el Generalife o la Alhambra, el Patio de los Arrayanes o, por ejemplo, el Pórtico de la Gloria de Santiago. Es decir, se habla de monumentos, pero pocas veces se habla de las personas asociadas con esos monumentos y con ese momento. La memoria histórica o la ley de memoria histórica nos ha permitido empezar a ejercitar la memoria desde otra perspectiva y empezar a cuestionarnos algunas cuestiones. Es lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo con la sucesiva retirada de los símbolos franquistas, incluidas las esculturas. Una de las últimas, en febrero del 21, fue esta en la que se representaba a Franco, pero no un Franco curiosamente dictador, sino al Franco que se encontraba justamente en África en ese momento, antes y en una imagen previa al golpe de Estado. Diferente, por ejemplo, sería la siguiente imagen que aparecía ya en el mundo y que se reprodujo en multitud de ocasiones, que era cuando esas imágenes ecuestres, como la que veíamos anteriormente, habían sido retiradas. Esto nos demuestra también cómo la historia se construye como un relato y la percepción de los bienes patrimoniales puede ser dinámica y puede ir cambiando de un lado a otro. Quizás lo que más polémica ha despertado en los últimos años y quizás tenga muchísimo más interés sería ver cómo todo esto ha tenido un reflejo en la acción ciudadana. Porque al final el proceso de gestión necesita de esa participación de la comunidad. No solo es algo que pueda salir de los ámbitos universitarios, de los ámbitos académicos o de la propia administración del Estado. La implicación de la comunidad, la implicación de los ciudadanos es algo significativo. Lo vimos en el barrio del Cabañal, en Valencia, con la movilización por la no destrucción ante una obra pública de las características identitarias de este barrio. Lo hemos visto en la polémica generada ante la visita y la posible catalogación y uso del Pazo de Meirás y la recuperación de su propiedad, que ha ido saltando en la prensa hasta las sentencias judiciales, como la de diciembre de 2020, por ejemplo, o la que permite ya la visita por primera vez después de 80 años al patrimonio de los francos, justamente en el espacio del Pazo de Meirás. Interesante en ese sentido sería también la noticia que salía sobre la recuperación de las imágenes
del Pórtico de la Gloria y estamos en mayo de 2021, a raíz justamente de una exposición sobre el maestro Mateo, que primero se celebró en el Museo del Prado y después tuvo lugar en Santiago de Compostela. Esta sentencia de recuperar estas imágenes permitía realmente recuperar o plantear esa titularidad y esa identificación con la comunidad. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me interesa especialmente por el tipo de proyecto que estamos desarrollando en este momento, y es justamente esa otra lectura de las relaciones humanas y con el patrimonio que ocurre en los embalses. Voy a poner dos ejemplos nada más, dos ejemplos que volverán a ser revisados tanto en las comunicaciones de esta sección como en la charla de la profesora Begoña Fernández mañana. Uno es el de Portomarín. Esta es la imagen de Portomarín en un tiempo en donde el embalse estaba totalmente cargado de agua. Esta es la imagen de ese mismo Portomarín Bello cuando estaba en un proceso de ser anegado por las aguas. Este es el pueblo que desaparecerá, esta es la iglesia de San Juan de Portomarín, que después será trasladada. Y esta es la reacción de la comunidad, lo que no aparecía en el nodo y que pocas veces aparecía en la prensa. Las noticias en la prensa hablan de esto. El embalse de Belesar sepultará la histórica villa de Portomarín, que había sido curiosamente declarada monumento histórico artístico, o nos plantean noticias como estas, ¿no? El abandono de Portomarín por el pueblo. Estamos hablando justamente de lo que estaba ocurriendo en los años 60. Quizás tan interesante como esos es el proceso ciudadano que ha llevado a la recuperación de la memoria de Portomarín. Lo vemos en este caso en el tablón de la memoria, pasado y presente, Portomarín Bello, Portomarín Viejo, en donde a través de las colaboraciones ciudadanas se han ido reconstruyendo imágenes y recuperando imágenes de ese Portomarín que había desaparecido bajo las aguas y que ahora en la actualidad vuelve a ser visible. Tenemos un caso todavía mucho más cercano en el tiempo, que es el de Acerero, en Orense, relativo y provocado por las inundaciones de las presas del Lindoso en 1992. De nuevo, la población fue totalmente desplazada. Algunos monumentos fueron trasladados, pero lo interesante es también cómo se percibe esa reacción de la población. La sensación, diríamos, de pérdida, la sensación de destrucción es la misma en el 92, como vemos en esta imagen, que la que podría haber ocurrido justamente en el 64. Pero lo interesante es que justamente cuando se vacía el embalse en estos últimos meses, nos encontramos con que el pueblo reaparece. La reaparición lleva inmediatamente a la nostalgia, pero es curioso porque también lleva a un movimiento en paralelo que es el de apropiación de ese espacio. Y el espacio del pueblo anegado, de ese pueblo fantasma, se convierte en un espacio visitable por los turistas. Se convierte en un espacio donde hacerse fotografías, mantener esa idea del recuerdo e incluso establecer una nueva relación con los bienes patrimoniales. Quizás esta imagen sea de las más significativas, fue publicada en El País. La fuente sigue vertiendo agua a pesar de que el embalse esté totalmente vaciado, y justamente recuperar las prácticas habituales como podría ser beber del caño de una fuente de la cual está manando agua. Es un proceso de apropiación donde evidentemente la ciudadanía ha llevado su papel o ha tenido su protagonismo de una forma especial y que ha devuelto a esos embalses a la actualidad como recursos patrimoniales, incluso como aprovechamiento turístico. Las centrales eléctricas pueden ser algo similar.
en una central singular muy pequeña, como es la del Sayas en Lézaro, se produjo un intento de musealización y de desarrollo histórico de la electricidad. Este era el Museo de la Electricidad, un museo que se abrió y desgraciadamente se cerró muy rápidamente, en el cual lo que se buscaba era justamente establecer la relación entre la comunidad existente en la zona de Corcubión, de C, de Lézaro, de Sayas y la central eléctrica. Recuperar el carácter industrial que tenía y dotarla de un carácter eminentemente didáctico. Podríamos, de ese modo, ver imágenes históricas en las cuales se nos recordaba cómo era la central, cómo eran sus turbinas eléctricas, turbinas que hoy en día también podemos ver, siguen en funcionamiento, pero que curiosamente ya no tienen esa explicación. El museo se había convertido en un proyecto muy interesante, en una iniciativa muy interesante para poder explicar esa relación entre el territorio, la memoria y en este caso un patrimonio industrial que también debía ser reconocido, debería ser valorado y debería ser difundido. Desgraciadamente este museo, esta exposición prácticamente hoy en día está totalmente anulada y no es prácticamente visitable. Sin embargo, lo que sí ha quedado de ese proyecto es justamente un proceso de explotación del recurso a través de un producto. Esto es la cascada del Sayas, de Lézaro, que tiene la singularidad de ser una de las pocas donde el río mana directamente sobre el mar en una cascada dentro de lo que es el espacio europeo, con la construcción, en este caso, de una de las unidades de las centrales de turbinas en un lado. Esta sería la imagen más habitual cuando se está descargando el embalse y el producto turístico lo tenemos justamente aquí. Es un atractivo para todos los turistas, sobre todo en verano, cuando por las noches se producen unas proyecciones a través de luces y color que resaltan no solo el paisaje, sino la singularidad de este espacio. Sería un ejemplo de cómo realmente, habiendo fracasado una iniciativa loable de crear una explicación sobre lo que sería una central eléctrica y su historia uniéndola a la comunidad, sin embargo, queda el otro elemento que es el producto turístico de explotación. La complementariedad de uno y otro creo que es algo indiscutible y ahí realmente se basaría el efecto de sostenibilidad de este patrimonio. Otro ejemplo que podríamos plantear, y con esto ya termino para no extenderme mucho más, sería el del santuario de Nuestra Señora de Abarca en Musía. Este santuario tuvo, y la imagen está sacada de La Voz de Galicia, un incendio en las Navidades de 2013 que provocó la destrucción de todo el espacio de la cubierta, no del edificio, pero también provocó la desaparición de este gran retablo del siglo XVIII de Romay, barroco, un retablo con una funcionalidad específicamente litúrgica, como era el camarín donde se expone la Virgen de la Barca. Lo interesante no es en este caso la pérdida, sino las consecuencias que tuvo la intervención. Una vez se recuperó el templo, se recuperaron todos los retablos y el espacio, tal como están viendo en esta fotografía. Lo que no se ve en la fotografía realmente es la solución que se adoptó para el retablo mayor, que como ven no es ninguna, simplemente es un altar de madera y un marco perfilado dentro de lo que sería la cabecera del templo. Aquí podríamos plantear realmente ese ejemplo claro de cómo el recuerdo, la memoria y esa idea de que es la comunidad la que tiene que identificar los valores existentes en su patrimonio es fundamental, porque la reacción que se produjo dentro de la comunidad una vez que vieron la solución que se les había dado desde un punto de vista técnico era justamente la de levantarse en armas, casi la de quemar la carpintería nueva del
santuario. Lo que se estaba poniendo aquí en cuestión realmente no era la oportunidad o no oportunidad de la conservación de ese bien, sino la relación de recuerdo, de memoria que existía entre los ciudadanos, entre la comunidad que convivía directamente con ese santuario y la intervención que se había hecho. Una intervención en la cual seguramente la comunicación entre ciudadanos y administración prácticamente fue nula. Terminaría simplemente con dos ideas que son fundamentales y que creo que en el patrimonio cultural, si tenemos en cuenta la memoria y buscamos realmente esa sostenibilidad como un proceso en devenir, un proceso en constante cambio, son fundamentales. Ortega y Mínguez en 1997 decían: esto significa potenciar la tolerancia, el respeto y la valoración de la diversidad cultural a partir del conocimiento de la propia cultura y de la cultura y los valores del otro. Eso supone que hay que saber quiénes somos, eso que está marcado de modo colectivo por la etnia, la lengua, las tradiciones y formas de vida, es decir, las dimensiones étnica y cultural, para poder extrapolar e intentar comprender cómo son ellos en esas mismas dimensiones. Y Boumila Lisovka comenta en 2004: la conceptualización del patrimonio cultural es un proceso que manifiesta relaciones estrechas entre el territorio y la identidad, las relaciones de poder y las aspiraciones culturales. Es evidente que a día de hoy es imposible entender el patrimonio cultural como un fenómeno sostenible si no tenemos en cuenta elementos como comunidad, como memoria o como relato. Muchísimas gracias.